Si lo pensamos bien, realmente, pónganse a pensar, solo hay 4 formas de aumentar la rentabilidad de una empresa. Entonces, la rentabilidad de una empresa se rige por la siguiente fórmula. Entonces, tenemos por aquí, bueno, la rentabilidad es el precio del producto que usted tiene o servicio menos el costo variable, que esto nos da el margen, multiplicado por el volumen de ventas, menos los costos fijos. No hay nada más que discutir aquí. Esa es la variable de la rentabilidad de la mayoría de las empresas. Entonces, si queremos aumentarla, tenemos 4 palancas fundamentales. O aumentamos el precio del producto, más margen, o aumentamos el volumen de las ventas, o reducimos nuestros costos variables también para aumentar el margen, o disminuimos nuestros costos fijos. Ahora, la mayoría de las empresas típicamente se concentran en 2 variables que son las que están más en su control, que son el costo variable y el costo fijo. De hecho, recuerdo una multinacional con la que trabajaba yo todos los años y la casa matriz les exigía que bajaran sus costos 5% todos los años. Y luego de haber alcanzado esa meta consecutivamente por 5 años, ellos ya decían, ya no tengo de dónde raspar la olla para bajar los costos. Dice, ya solo nos queda despedirnos a nosotros o bajarnos el salario. Y con la crisis financiera que ha provocado el COVID-19 y la presión que ha puesto sobre los flujos de caja las empresas, yo diría que ya la mayoría de las empresas ha bajado significativamente sus costos, aún más de antes de la pandemia. Incluso llegando, diría yo, a eliminar grasa o, bueno, no solo eliminando grasa, sino llegando a cortar músculo para poder sobrevivir. Esto nos hace pensar que la posibilidad de mejorar la rentabilidad usando estas 2 variables se vuelve cada vez mucho más limitada. La siguiente opción que nos queda para aumentar la rentabilidad es hacer crecer las ventas. Más volumen de ventas, algo que no es tan fácil tampoco en economías tan contraídas como las que tenemos en nuestros mercados, y además muchas de las opciones para aumentar el volumen pues están ligadas con el mismo precio, ¿verdad? Ya que se rigen por la curva de elasticidad de precio y demanda. Entonces, bajo los precios, puedo vender más, subo los precios, probablemente vendo menos. Y esto nos lleva a la última variable que tenemos para aumentar la rentabilidad, que es el precio. Esta variable generalmente es menospreciada por la mayoría de las empresas. De hecho, de acuerdo a estadísticas del Professional Pricing Society, menos del 5% de las empresas tiene un presupuesto, una persona dedicada a optimizar los precios, a pesar de que es la variable que tiene mayor impacto sobre la rentabilidad de las empresas. Quiero mostrarles un ejemplo cuantitativo para demostrarles por qué esta variable es tan importante para mejorar la rentabilidad. Vean, si tomamos el estado de resultados de la empresa promedio y simulamos una mejora del 1% en las 4 palancas que hemos hablado, vean los resultados que se obtienen. Si yo agarro, y háganlo con el estado de resultados de su empresa para que vean que van a tener un resultado muy, muy semejante. Si yo agarro y hago una reducción de un 1% en los costos fijos, generalmente eso se ve en la línea de la rentabilidad en un 2,3%. Si yo agarro y aumento las ventas, el volumen de ventas en la misma proporción, un 1%, eso me genera un 3,3% de más rentabilidad. Ahora, vean qué interesante. Si yo logro bajar mis costos variables, vean cómo se dispara la rentabilidad de la empresa. A un 7,8%. Ahora, lo más increíble de todo es si vemos qué pasa si yo solamente aumento un 1% mis precios. Si yo aumento un 1% mis precios sin bajar costos ni vender más, mi rentabilidad aumenta un 11,1%. Los invito a que hagan este ejercicio con el estado de pérdidas y ganancias de su empresa. El precio tiene un impacto realmente extraordinario sobre la rentabilidad y la mayoría de las empresas ni siquiera se han dado cuenta de esto. Cuando Paul y yo vimos esto por primera vez hace un par de años, realmente quedamos sorprendidos. Descubrimos que las empresas paradójicamente hacen grandes esfuerzos por mejorar la rentabilidad en las palancas que tienen menos impacto sobre las utilidades.
Y entonces empezamos un viaje para entender cómo es que se mejora, cómo se mejora la gestión de los precios en las empresas para llegar a más rentabilidad. Y esto también nos tiene que poner a pensar dos veces antes de hacer un descuento. A veces hacemos descuentos bastante fácil, de una forma bastante fácil, pero esta fórmula funciona también de manera inversa, en donde si yo bajo los precios, adivinen que también se me erosiona en la misma proporción la rentabilidad. Entonces, ¿cómo optimizar los precios de su empresa si es esta una variable tan importante? Existen tres prácticas fundamentales.